Bueno, muchísimas gracias. Te agradezco mucho que estés aquí con nosotros. Déjame hacer dos pasos atrás. ¿Qué es la protección civil y qué papel juega hoy en las economías en el mundo? Bueno, Eduardo, de nuevo saludarte a ti, a todos Gracias. tu auditorio, a todo tu equipo de trabajo. La realidad es que la protección civil ha tenido una evolución en los últimos años, y estoy hablando eh, hace 10, 20 años, más todavía, en la cual Naciones Unidas empieza a generar cambios importantes, compromisos con las naciones para poder generar una cultura de la prevención. Actualmente estamos dentro de lo que corresponde al marco de Sendai, que termina en el 2030 y en el cual estamos muy atrasados. Bueno, es importante señalar que México ha firmado todos los compromisos con Naciones Unidas. Sin embargo, una cosa es firmar un documento y otra dar cumplimiento a lo que está pidiendo o lo que se debe de hacer para generar toda esta parte de la prevención. No estamos hablando del sexenio pasado, o sea, ya hablando de este sexenio que termina, estamos hablando todavía más atrás, de sexenios más atrás, en donde no se ha dado cumplimiento con todo esto, porque, como comentábamos, la gestión de riesgos, la protección civil no es prioridad nacional y solamente recordamos esta labor hasta que sucede algo. Estamos ahora con el primer ciclón de la temporada, la primera depresión tropical, que ahora ya es tormenta tropical y que estará entrando al país en las primeras horas del día jueves, y estamos todos preocupados por lo que nos pasó el año pasado con Otis. Oye, Bueno, con los... tan atrasado está el país con respecto a los países de vanguardia? ¿Nos llevan mucha ventaja? Sí, sí, definitivamente. Mira, este sexenio que está terminando retrasó la protección civil, la gestión de riesgos en 20 años. No me Tan fue así, digas. sí, sí te digo, y aparte con decirte que no estábamos ni siquiera en el Plan Nacional de Desarrollo. Tú lo sabes que todo gobierno en su programa de trabajo, que es el Plan Nacional de Desarrollo, y abajo va los años en que va a estar ese gobierno en turno, marca las acciones, prioridades, programas importantes que va a realizar durante su gestión. Eh, este último gobierno no lo mencionó, no lo puso, no lo vio. Vemos cómo va a venir ahora con la presidenta nueva, qué va a pasar, pero la realidad es que no creemos tampoco un cambio importante. Si de lo que se hablaba era de una continuidad, bueno, pues entonces la gestión de riesgo no es prioridad. Va a ser prioridad cuando sucedan situaciones tan importantes o tan drásticas o tan desastrosas como lo fue Otis el año pasado, ¿no? Pero la realidad es que deberíamos estar trabajando no para solucionar un problema como un huracán que golpea en una costa y destroza casas y muchas cosas, sino de estas acciones de prevención, realizando acciones de prevención para prevenir que ese impacto, que va a ser muy fuerte, haga tantos estragos como sucede. Esa es la parte donde debemos de cambiar la visión, tanto con políticas de Estado, ¿eh? Porque nos hemos dado cuenta que nuestros políticos únicamente ven los periodos de elección, no ven una política de Estado que se vaya 15, 20 años, 30 años, ¿no? Oye, pero ¿no estabas tú trabajando con algunos políticos para impulsar una política de protección civil de primer mundo en el país? Fíjate que se estaban planteando situaciones, se trataron de dar acercamientos para poder realizar esto, pero fue muy complicado. La realidad es que no es algo que interesara, amigo. La verdad es que Pero ¿cómo? eh, ¡Qué tú lo barbaridad! sabes, ¿no? Es que en las campañas, ¿cuál es la intención de las campañas? Que voten por lo que tú quieres que voten, ¿no? Entonces, la gestión de riesgos es una acción que no se ve de manera directa, o sea, no es como dar un programa social en el cual se ve inmediatamente dinero en la mano de la persona, no se ve como si construyeras un gran puente que pudiese servir para varias comunidades, sino son acciones de prevención, y la prevención no se ve, es como si tú pusieses en tu casa detectores de humo en este momento. Pues tú no sabes que ya lo que hiciste fue reducir el grado de incendio en tu casa, ¿no? Lo vas a ver si tú lo tienes asegurado. La compañía de seguros, al momento en que tú le digas, tengo detectores de humo en mi casa, tu póliza de seguro va a bajar porque tienes elementos para prevenir. Claro. De igual manera, a nivel nacional, bueno, no sabemos si ya algunos estados del país, como anteriormente se tenía, habían utilizado elementos financieros para poder transmitir ese riesgo hacia seguros, hacia otro tipo
de situaciones, ¿no? Que también sería importante que lo pudiesen ver. Oye, en esas circunstancias, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Como tú estás viendo el asunto del clima en el Golfo de México, ¿qué recomiendas a los gobiernos y a los ciudadanos? Bueno, primeramente, a los ciudadanos estar muy al pendiente de lo que indican sus autoridades de protección civil. Si viven en una zona de riesgo cercana a ríos o cercana o viven en una ladera de una montaña que puede por las intensas lluvias sobresaturarse y deslizarse, que tome las medidas correspondientes para acudir a su albergue temporal en lo que pasa o en lo que entra esta tormenta tropical, que hasta ahorita no se ha declarado como ciclón, pero esta tormenta tropical que va a entrar, que lo único que le veo beneficioso es que la lluvia que va a traer, ¿no? Pero de ahí los gobiernos estatales, los gobiernos municipales deben de estar muy al pendiente ya, revisando sus albergues temporales, revisando la capacidad de respuesta que puedan tener, coordinándose con su estado, si es municipio, con su autoridad estatal, y la autoridad estatal coordinándose con la autoridad federal para lo que pudiese verse. Siempre los que nos dedicamos a la gestión de riesgo planteamos el peor escenario, porque a partir del peor escenario podemos surgir y tomar acciones que sean muy rápidas en cuanto a la respuesta, pero la realidad es que no debemos de ser nada más un país que sea reactivo, que es lo que nos hemos pasado haciendo. La protección civil, si tú la mencionas, pues te hablan de los bomberos, te habla de las personas de protección civil, de las ambulancias, los paramédicos, pero esa es la parte reactiva. Esa es la parte reactiva. Lo que tenemos que estar trabajando es en la parte de la prevención con nuestras poblaciones que sean vulnerables, con nuestros equipamientos, nuestras áreas para poder amortiguar todos estos, que mi infraestructura urbana esté mejor preparada. O sea, no es algo que nos pase, que sea la primera vez que pase en México, ¿eh? Somos un país que tenemos dos costas muy importantes. A Sí. las dos costas nos pegan tormentas y sobre eso tenemos que estar trabajando. Debería de haber, lo primero debe haber un recinto a donde la población pueda refugiarse en caso que el asunto lo amerite o lo exija así, incluso antes de que se presente, nada más por el Sí, simple claro. hecho de cómo viene, vámonos, vamos al refugio, ¿sí? Si Sí, hay, claro. y no hay, ¿verdad? Mira, lo que pasa, ¿sabes qué? Que sucede mucho que se le da cumplimiento en papel a muchas cosas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, se debe de tener refugios temporales para casos de desastres. Entonces, las autoridades municipales les dicen, bueno, a ver, deme su listado de refugios temporales. Y te marca gimnasios, te marca escuelas que no deben de ser, ¿no? Pero te marcan gimnasios, te marcan escuelas, te marcan lugares donde dicen, bueno, aquí voy a poder guardar a la gente. Pero el problema no es nada más poner a las personas ahí. Un refugio temporal, de acuerdo a como debe de ser, debe de tener la capacidad de poder atender a las personas en la parte sanitaria, en la parte de seguridad, en la parte de alimentación, en todos estos que son los derechos humanos que debes estar tú salvaguardando de las personas, en todo esto. A las familias no se les separa en un refugio temporal, sí se separan hombres de mujeres, y todo esto se tiene que tener porque es una situación extraordinaria en la cual tú vas a estar teniendo a resguardo familias y personas durante un tiempo determinado. Puede ser esa noche nada más y después ya sale y no pasó nada, pero si fue una situación que generó un desastre importante, bueno, ver qué se va a tener que hacer posteriormente. Es todo un proceso. Hay un proyecto que traen la Media Luna Roja y la Cruz Roja, que es el proyecto Esfera, que te habla específicamente sobre lo que son refugios y albergues temporales en caso de desastre, en caso de personas que tengan que trasladarse a otro lado por situaciones de guerras o conflictos armados, ¿no? Y también debe haber una lana ahí, un presupuesto para atender algunas cuestiones de emergencia de inmediato, ¿no? Estimado Eduardo, acabas de tocar el tema que en este sexenio no fue importante, o sea, el dinero no iba a donde tenía que ir, ¿sí? No iba a donde tenía que ir. Por eso se cancelaron, cuando tocó Otis, Acapulco, y se dijo que solamente 2 municipios sufrieron daños. Bueno, es la primera vez en mis más de 30 años en protección civil que escucho que un ciclón tropical de esa magnitud daña nada más 2 municipios. Es imposible, fue imposible, pero políticamente no convenía decir lo que pasó Claro, y se dijeron nada más dos municipios. qué barbaridad, ¿no? Bueno, nos Sí, mintieron, no se han cansado de mentirnos. esa ya es tradicional. Esperemos que no se continúe esto, ¿no? Ah, Pero el caso es que después de lo de otros, ahora sí todo el mundo le toma en cuenta. Mira,
no había, no, ¿quién fue? Había un funcionario del gobierno federal o un funcionario del gobierno del estado que estaba inaugurando un evento de fiesta. Así, El, Cuando Otis estaba entrando a Acapulco, está ahí, sí, salud, y va, no, otra, o sí, sea, no inventes, la autoridad. sí, me parece que era el secretario de gobierno, no quiero equivocarme, pero me parece que era el secretario de gobierno del estado de Guerrero en esa situación, pero pues fue por un mal manejo de información. Toda la información se tenía, ¿eh? La situación con una tormenta tropical, desde que se hace depresión, se vuelve tormenta y después ciclón, se le da seguimiento, ¿eh? Esto no es de que hoy amaneció un ciclón en la puerta de mi casa. No, estos son días completos que vamos viendo cómo va avanzando. Hay una alerta temprana que se está viendo. Los Estados Unidos tienen aviones cazahuracanes que regularmente están volando dentro de esas tormentas y nos están diciendo cómo van. Y esa información la estábamos teniendo nosotros. Misma información que se estuvo replicando como está pasando ahorita, que estamos viendo que así debió de haber sido con Otis, que estamos teniendo toda esa información. Ahora tenemos periódicos donde dan dos planas completas a la información de lo que está sucediendo en Pues Otis, sí, por cuántos estados supuesto, están afectados, cuántos se van a afectar, el nivel de claro. presas, cómo lo tenemos muy bajo a nivel nacional y que Otis puede, que diga, y que Alberto puede llevar lluvias suficientes para poder elevar ese nivel tan bajo que tenemos en todas las presas a nivel nacional y que pudiésemos ir cambiando poco a poco esta parte de sequía que tenemos en algunos estados muy, muy drástica, ¿no? Bueno, en todo el país, porque también en el centro del país tenemos una situación muy importante con el Cutzamala, ¿no? Oye, podríamos ir a una pausa y regreso contigo para que nos digas, a ver, eh, no sé si sean 5, 6 o 10 o 8 consejos muy prácticos para la población, ¿Cómo porque no? suponemos que la autoridad ya sabe qué hacer Sí, después de claro, otros, bueno, se supone que ya aprendieron, sí, pero claro. en el caso específico de las familias, ¿qué es lo que tienen que hacer después de una pausa? Con todo gusto.